Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la clasificación de triángulos. Eso quiere decir... Eso quiere decir que vamos a ver 4 tipos de triángulos y sus especificaciones que tienen cada uno de ellos. Como podemos ver, todo está basado en puntos relacionados en geometría, ¿no? Entonces vamos a abrir un poquito la cámara y nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Aquí, damas y caballeros, tenemos 3 puntos y tenemos 3 clasificaciones de los mismos. Fíjate bien. Tenemos el punto A y vamos a hacer una recta que nos van a identificar punto B. Tenemos el punto B. Recuerda que para que nosotros podamos tener un triángulo necesitamos un punto C. Y dependiendo dónde se sitúe ese punto C, nosotros vamos a ver diferentes tipos de triángulos. Veamos el primero. El primero se llama equilátero. ¿Qué significa equilátero? Bueno, la distancia que yo tengo de A y B va a ser la misma distancia en todos los demás lados que tenga el triángulo. Bueno, para hacer un triángulo equilátero, lo que tengo que hacer primero es, con mi compás, marcar la distancia que yo tengo de A y B. Y simplemente hacemos un cruce de distancias, de circunferencias. Por ejemplo, aquí tengo A y B, marco. Y después tendré del otro lado también A y B. De esta forma. Aquí tengo el punto C. Y nomás es cuestión de que juntemos ambos puntos. Esta es la única forma para poder conseguir ángulos que son iguales. Vamos a ver. Si yo tengo el ángulo CAB, tiene que ser igual al ángulo ABC. Y ese tiene que ser igual al ángulo CBA. ¿Estamos? Bueno. Como nosotros podemos ver, hay una relación muy importante de los triángulos. La suma de sus ángulos, aquí vamos a poner la suma del vértice A más el ángulo del vértice B más el ángulo del vértice C, me tiene que dar 180 grados. Eso quiere decir que cada ángulo vale lo mismo. Si yo divido 180 entre 3, pues entonces yo tendría 60 grados entre cada uno de ellos. Entonces aquí está la forma para hacer triángulos equiláteros, simplemente utilizando el compás. Vamos a corroborarlo y nos daremos cuenta que efectivamente tenemos la misma distancia. Aquí tengo 7, aquí también tengo 7 y aquí también tengo 7 centímetros entre cada uno. Este, como ya lo habíamos mencionado, se llama equilátero. Bien, vamos a ver entonces el siguiente triángulo. Lo vamos a poner de este lado. En el siguiente triángulo que nosotros hemos estudiado se llama isósceles. ¿Qué significa isósceles? Igual, vamos a marcar el punto A. Y vamos a poner el punto B, cualquier recta. De esta forma. Cuando queremos sacar un triángulo, simplemente es cuestión de que nos basemos igual como un equilátero, un punto en cualquiera de las dos. Vamos a poner el compás en cualquiera de los dos puntos y vamos a hacer una circunferencia. De esta forma. Pero aquí nada más será una sola circunferencia. El punto C va a estar dentro de cualquier punto de esa misma circunferencia, cualquiera.
Vamos a ver que esté de este lado, el punto C. ¿Estamos? Juntamos. Y tenemos esta figura. Tenemos un triángulo igual. ¿Cuál es la diferencia de los triángulos iguales? Es que sus lados son iguales. O sea, la distancia AC es igual a la distancia AB. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la distancia AC es igual a la distancia AB. Vamos a corroborarlo, si esto es cierto. Tengo la distancia AC, que es igual a 6 centímetros. Debe ser igual aquí a la distancia AB, que también son 6 centímetros. Entonces, ¿qué pasa con la distancia CB? Bueno, la distancia CB tiene que ser diferente a las dos anteriores. En cuestiones de ángulos, hay dos ángulos que son iguales. Los ángulos son estos dos. Son completamente iguales. Vamos a ponerlo aquí con color verde. Ahora, ¿cuál es el único ángulo que es desigual? Este ángulo que nosotros tenemos aquí. Este ángulo es desigual. De tal manera que nuestra composición de la ecuación quedaría de esta forma. Tengo el ángulo mostrado en C tiene que ser igual al ángulo en B, en el vértice B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el ángulo A es la multiplicación de 2 veces el ángulo B. ¿Sale? Simplemente este ángulo lo multiplico por 2 y le voy a restar 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que los ángulos internos me tienen que dar 180 grados. ¿Cómo se llama? Isósceles. Vamos a repetir. Tenemos un triángulo equilátero cuyas dos mediciones, las tres medidas del lado es igual, son iguales, y los ángulos también. Tengo el triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno desigual. Asimismo tenemos dos ángulos iguales y uno desigual. Entonces, espero que no tengamos problemas hasta aquí. Con esto entonces ya tenemos dos triángulos y la forma como nosotros la podemos hacer. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hacer el tercero. Vamos a reutilizar esta hoja. Vamos a ver entonces un triángulo que es escaleno. Igual vamos a utilizar un punto A como referencia. Y aquí tengo un punto B también como referencia. No importando la distancia. Lo único importante aquí es que nosotros sepamos la referencia que se encuentra. Bien. Teóricamente, el triángulo que es escaleno, el punto C debe de estar en cualquiera de este punto, en cualquier parte del punto del espacio. Aunque los triángulos escalenos se pueden diferenciar en triángulos que son obtusángulos y triángulos que no son obtusángulos. ¿Están? Bueno, pero en teoría, los triángulos que son escalenos son aquellos triángulos que cualquier punto o el punto C esto está en cualquier parte. Por ejemplo, aquí tengo C. Si te das cuenta, no medí absolutamente nada. Como no medí nada, entonces los junto.
Y como hoy no hay un control de C con respecto a y B, nosotros podemos mencionar que sus ángulos son diferentes. Este ángulo lo voy a poner de color rojo. El ángulo en el vértice A es diferente al ángulo del vértice B y al ángulo al vértice C. No existe ningún orden. Eso quiere decir que el ángulo en el vértice A es diferente al ángulo en el vértice B y es diferente al ángulo en el vértice C. Este puede ser 1, este 2, este 3. La única restricción es que la suma de el ángulo A más el ángulo en el vértice B más en el ángulo en el vértice C tiene que ser igual a 180 grados. Esto se le llaman escaleno. Fíjate muy bien la trayectoria que hemos utilizado acerca de los ángulos. Fíjate, si quiero hacer un triángulo equilátero, necesitamos dos cortes del compás para tener este punto y tener un triángulo escaleno. Si quiero un triángulo isósceles, solamente utilizo el compás un solo trazo y pongo C dentro de ese mismo trazo, en cualquier punto de ese trazo. Pero si yo quisiera un triángulo escaleno, no existe ningún trazo con el compás. Eso nos ayudará muchísimo a saber cómo vamos a dibujar escalenos. Es un método muy sencillo para hacerlo. Nos falta el último para terminar este video. Y este último se llama rectángulo. Para el ángulo rectángulo, lo que nosotros necesitamos es igual el punto A y B. Tengo aquí el punto A y tengo aquí el punto B. Vamos a hacer este triángulo. Teniendo el ángulo A y B, voy a utilizar mi compás y voy a hacer una recta que es perpendicular a A y B. Esta recta perpendicular se encuentra en este punto. Así. De esta forma. Hacemos una recta perpendicular, marcamos el punto 1, 2, luego marcamos la intersección entre estos dos. ¿Listo? Y juntamos. El punto C puede estar en cualquier parte de la recta aquí marcada, en cualquiera. Entonces vamos a poner que el punto C se encuentra aquí. Junto las dos rectas, A con C y A con B, digo C con B. Y como te habrás dado cuenta, tenemos un ángulo recto. Entonces, siempre va a existir un ángulo recto. En esta ocasión, el vértice A es igual a 90 grados. O es igual a un ángulo recto. C y B son dos ángulos que complementan el ángulo recto, que son complementarios entre sí. B, el ángulo B y el ángulo en el término C son complementarios.
O sea, que si B vale 30, C vale 60. Si B vale 40, C vale 50. Si B vale 10, entonces C vale 80. O al revés, si C vale 15, B vale 75. Y así sucesivamente son complementarios. ¿Por qué? Porque recuerda que la suma de los tres ángulos son 180. Esta es entonces los cuatro triángulos más fáciles o los primeros que vamos a estudiar en nuestra sección de triángulos aquí en tu canal de pruebas Mateo. Una vez más, equilátero, isósceles, escaleno y rectángulo. Bueno, por mi parte eso es todo. Siempre esperando que usted tenga un excelente día. Hasta luego.